Muchos de vosotros me preguntáis, oye, ¿se puede sustituir la televisión de nuestro salón por un proyector LED de estos baratos que solemos encontrar en AliExpress, Amazon o alguna que otra tienda online? Pues bien, en este vídeo os traigo el proyector Wimius K9, una marca que ya he traído aquí antes al canal, un proyector recién sacado del horno y un proyector con el cual pretendo desvelaros la respuesta a esta pregunta. Así que nada, si queréis saber si un proyector de este tipo puede sustituir a la televisión de nuestro salón, no os perdáis el vídeo. Bueno, vamos a empezar hablando de una característica muy popular como es la plataforma Netflix que muchos de vosotros tenéis en casa, y es que en este caso el Wimius K9 viene con la licencia oficial para usar esta aplicación, es decir, para poder ver Netflix a través del proyector, ya que tiene los certificados de la plataforma autorizados. En otros dispositivos multimedia no autorizados, aunque instalemos la aplicación de Netflix, no va a funcionar porque requiere de estos certificados aprobados por la plataforma. Entonces podemos disfrutar de nuestras pelis y series favoritas de Netflix directamente desde el proyector Wimius K9 con una calidad de imagen muy buena. Además, no vamos a necesitar ningún tipo de dispositivo adicional tipo Fire TV u otro tipo de dispositivo para conectar al proyector, ya que la aplicación de Netflix viene instalada de fábrica. Pero eso no es todo. ¿Qué pasa si no utilizamos Netflix? ¿Qué pasa si yo no tengo esta plataforma contratada? Que no solo podemos disfrutar de dicha plataforma, sino que además el proyector Wimius K9 nos permite disfrutar de Amazon Prime Video, YouTube, Hulu, HBO y otro montón de plataformas que tenemos disponibles para nosotros. Eso sí, obviamente tenemos que estar suscritos a estas plataformas, ya que no tienen ningún tipo de piratería ni nada por el estilo integrada. Con el sistema Linux que viene de fábrica y la posibilidad de instalar más de 7000 aplicaciones gracias al sistema operativo Android que lleva, tenemos tantas opciones disponibles que siempre vamos a tener algo emocionante que ver sin importar de nuestras preferencias de entretenimiento. Por supuesto, también está disponible la aplicación de Plex, que es la aplicación por excelencia que yo utilizo en casa y que me va a permitir ver todo mi contenido multimedia que tengo almacenado en mi servidor NAS directamente en el proyector. Si queréis más información sobre Plex o queréis más información sobre servidores NAS, tengo un montón de vídeos en el canal y simplemente me lo comentáis y os paso los enlaces. Tiene 700 lúmenes ANSI, ojo, no son lúmenes LED, esto es una de las cosas que me ha gustado mucho ya que son sinceros, no como otros proyectores que nos dicen 7, 10.000, 15.000 lúmenes y eso es mentira porque son lúmenes LED, en este caso son ANSI 700 y es compatible con 4K, ojo, compatible, no es que sea, digamos, con resolución 4K, la resolución nativa es de 1920 x 1080p que nos permite ver películas o jugar a nuestros juegos favoritos con mucha suavidad. Soporta montaje de sobremesa, trípode o techo, con lo cual lo vamos a poder utilizar en un montón de situaciones, como salón, piscina, terraza o cualquier otro lugar al aire libre, y además lo podemos anclar en el techo porque permite invertir la imagen para adaptarla correctamente a la pared de proyección. Además, con hasta 120.000 horas de duración de lámpara, sus lentes multicapa filtran la luz azul dañina y van a proteger nuestros ojos. Eso sí, no es un proyector muy luminoso como los que puedo tener en mi aula como docente, pero comparado con otros que he probado aquí en el canal, la luz está muy bien. Yo lo he probado en condiciones de muy baja luz o en condiciones de una luz tenue, un atardecer, y funciona perfecto, se ve la imagen muy bien. Tiene dos funcionalidades muy chulas que no había visto en otro proyector hasta la fecha, como son el enfoque automático, es decir, nosotros movemos el proyector en la pared y automáticamente se enfoca en función de la distancia, si lo hemos acercado, si lo hemos alejado, y esto está muy chulo. Y además otra cosa es la corrección trapezoidal automática, que aunque esté un poco inclinado, aunque esté un poco girado y no esté totalmente perpendicular a la pared, va a mostrar una imagen cuadrada perfecta, bueno, rectangular, y no el típico trapecio este que tenemos que regular como en otros proyectores de forma manual, siendo un poco incordio. Además,
Además, con la capacidad del zoom del 50 al 100% podemos ajustar fácilmente el tamaño de la pantalla según nuestras preferencias personales. Hablando de tamaño de la pantalla, vamos a obtener unas dimensiones de 50 pulgadas a 1,5 metros aproximadamente hasta 300 pulgadas, es decir, colocándolo a 6 metros de distancia, pasando por el que a mí más me gusta, que es el de 100 pulgadas colocado a 3 metros de distancia, porque he de deciros que si lo separamos mucho, es decir, si separamos hasta 6 metros que nos dice el fabricante, al no ser un proyector muy luminoso, vamos a necesitar un entorno prácticamente a oscuras para poderlo ver, y además con la correspondiente distorsión de la imagen, con lo cual no os recomiendo, digamos, irnos a la máxima distancia que dice el fabricante. Pero además de la imagen también incorpora un sonido más o menos decente, teniendo en cuenta lo que es el proyector, que no es un proyector de gama alta. Un sonido Dolby que nos va a hacer disfrutar de nuestras pelis y series favoritas con un nivel de inmersión bastante aceptable. Dispone de un sistema de sonido envolvente estéreo de 360 grados de alta calidad, compuesto por dos altavoces de 20 vatios que nos van a permitir, digamos, disfrutar de explosiones, susurros, notas musicales, etcétera, de una manera bastante aceptable. Eso sí, mi recomendación es que utilicéis un sistema de sonido externo si es que queremos disfrutar al máximo de nuestras pelis y series favoritas. Yo en mi caso voy a utilizar un altavoz Bluetooth de Trustmark, que también os haré review próximamente aquí en el canal, y que me va a permitir llevarme este proyector al campo para montarme un cine en el verano que se aproxima. También he realizado pruebas de ruido, ya que para mí es muy importante en este tipo de dispositivos, y he de deciros que se mueve en torno a unos 60 decibelios. Es algo ruidoso, pero mucho menos que otros que he probado aquí en el canal, y esto es una cosa que hay que tener en cuenta, sobre todo por ejemplo si lo colocamos en un sitio cerrado como en un salón, sala de estar, etcétera, que puede llegar a molestar, ¿no? Y luego, por supuesto, otro tema muy importante para disfrutar de nuestro contenido multimedia es el tema de la conexión Wi-Fi. Pues en este caso el Wimius K9 trae Wi-Fi 6, que es el último estándar que tenemos, digamos, disponible en nuestros hogares. Con conexión Wi-Fi 6 va a ser un 40% más rápida, además dispone de Bluetooth 5.2 bidireccional y conexión multidispositivo. Podemos estar seguros de que siempre vamos a estar conectados para disfrutar de nuestro contenido desde cualquier dispositivo, sea Android, iPhone, tablet, ordenador portátil, etcétera. Viene con una especie de dongle tipo Chromecast que me permite reflejar la pantalla de mi móvil, en este caso iPhone o iOS. También podemos hacerlo desde Android, conectándolo a uno de los dos puertos HDMI y seleccionándolo como salida. Aunque me hubiera gustado que lo llevara integrado para evitar tener que llevar otro cacharro más con nosotros. Hablando de llevar, he echado en falta una pequeña bolsa de transporte, un maletín o algo así, de tela, algo baratito, que hubiera estado incluido en el proyector para podérnoslo llevar cómodamente, poderlo transportar, por ejemplo, al campo, o llevárnoslo porque es un proyector portátil, y esto es una cosa que si queremos hemos de comprarlo aparte. Y además dispone de dos puertos HDMI, un puerto RJ45 y un conector para auriculares de 3,5 milímetros que nos van a permitir tener todas las opciones de conectividad física que podamos necesitar, ya sea para conectar nuestra consola de juegos, ordenador portátil, reproductor Blu-ray, etc. Es compatible con Fire TV Stick, es compatible con Chromecast, Roku, DVD portátil, USB, hasta voces externos como os comentaba, etc. Con lo cual podemos utilizar el proyector de cine en casa para pelis caseras o fiestas al aire libre, presentaciones, campamentos, yoga o incluso en mi caso para dar clase en el instituto. Nos incluye un mando a distancia súper completo con teclas numéricas de navegación, control de volumen y mucho más que nos van a permitir controlar todas las funciones del proyector cómodamente desde nuestro sofá. En resumen, ¿podemos utilizar un proyector de este tipo para sustituir la tele del salón? Mi respuesta es no. Mi recomendación es que utilicemos este tipo de proyector como segunda pantalla, es decir, para montarnos un cine en el exterior, en el campo, en nuestro chalet, nuestro cortijo, etcétera. O bien, si tenemos en casa una pared bastante grande, pues tener una pantalla de proyección súper grande, por ejemplo unas 200 pulgadas, que nos van a permitir, junto con unas palomitas y una Coca-Cola, disfrutar de las pelis tipo cine, es decir, sin mucha resolución, y pasar un rato agradable con nuestros familiares y amigos. Pero no os lo aconsejo para sustituir, como digo, una televisión convencional, porque no tiene ni el
mismo brillo ni la misma resolución, y aunque sea muy silencioso hace ruido, y esto para un uso continuado diario molesta bastante. De todas formas, os voy a dejar mucha más información en las notas del vídeo para que consultéis características técnicas que a mí se me hayan podido escapar, y además os voy a dejar un enlace de Amazon ahora por si queréis haceros de uno cara a este verano, porque está en oferta. Ahora mismo, si os metéis en Amazon en el enlace que os dejo, aparece una casillita y si la marcamos nos va a dar un buen descuento en euros, que siempre es bien recibido. Y nada más, hasta aquí el vídeo de este proyector Wimius K9. Si os ha gustado, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.